Hoy un miembro muy importante de la Corte Suprema de Justicia nos acompaña, Víctor Ríos, que es justamente ministro. ¿Qué tal, ministro? Muy buen día. Buen día, Diego, Benito, a la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hay muchos temas, ministro. Sé que también tenés un viaje de que tenés que hacer después, pero... A Paraguarí. A Paraguarí te vas, sí. Así que te agradecemos que te tomaste tiempo para venir acá con nosotros. Pero hay cosas que no podemos más que tratarlo, obviamente. Ministro, en este momento, vos sabés que hay mucha polémica, incluso en el Congreso Nacional, y probablemente van a entender que te excuses porque sos ministro. Entiendo que no podés preopinar. O sea, yo mismo abro el paraguas. Pero, ¿cómo se resuelven estos casos cuando puede o no, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia intervenir en casos que después se presentan como cuando se habla de casos eventuales de pérdida de investidura? La famosa tarjeta roja a un senador. Y te pregunto esto porque en algún momento fuiste senador, hoy sos miembro de la Corte Suprema. ¿La Corte puede o no realmente actuar en casos que tengan que ver con análisis de pérdida de investidura de parlamentarios? Sí, efectivamente, sí. Es más, ahora está pendiente de resolución un caso de pérdida de investidura. Nosotros como Sala Constitucional, hemos decidido admitir la causa de la pérdida de investidura de Katia González. Entonces, ¿qué significa eso? La Sala dijo, bueno, acá puede haber alguna violación constitucional o de derecho convencional. Derecho convencional es el derecho derivado de los tratados internacionales y por lo tanto admitimos la causa, vamos a estudiar. Eso está ahora en proceso de resolución, tiene que integrarse la Corte porque 2 ministros se inhibieron, tiene que integrarse la Corte con 2 camaristas y posteriormente vamos a resolver. Es decir, la respuesta es sí. ¿Por qué puede intervenir la Corte? ¿Y para qué? La Corte puede intervenir porque puede haber violación del derecho al debido proceso. Es decir, las garantías constitucionales rigen en todos los casos en los que pueda recaer alguna sanción, así sea una sanción administrativa. Esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte no se va a involucrar para decir que estuvo bien o mal calificar un hecho, por ejemplo, como tráfico de influencia o uso indebido de influencias de parte de un parlamentario. La Corte lo que va a controlar es si se cumplieron los pasos necesarios para que ese procedimiento pueda ser considerado debido proceso, nada más. Ministro, ¿la Corte puede ordenar la reposición de la parlamentaria en ese caso? Yo digo, porque hubo antecedente que la Corte decidió, Nicanor Duarte Frutos, con su senaduría, que los parlamentarios, por una cuestión de interpretación legal, se opusieron a lo que dijo la máxima instancia judicial. Yo no sé si era una interpretación de la ley, porque la que única que interpreta es la Corte. También el Parlamento se tomó la atribución de no respetar. Ustedes pueden hacer que Katia asuma, por ejemplo, no solamente en su caso, sino en otros. No, la Corte, bueno, son 2 casos diferentes. El caso de los expresidentes. Yo digo nomás que el Parlamento de repente puede no obedecer una decisión de la Corte. Lo que pasa es que hay ámbitos de competencia exclusiva de los poderes. La Corte lo que hace, lo que hizo en los casos de 2 expresidentes, fue decir, bueno, acá no hay problema constitucional en la elección como senador de este señor y de este señor. El Senado dijo, no corresponde, porque es mi competencia admitirlo o no, en mi seno. Y quedó ahí. Y en este caso de la pérdida de investidura, la Corte lo que va a decir es si hubo o no, si se respetó o no el debido proceso. Después, la otra cuestión ya es competencia exclusiva del Senado. ¿El Senado puede oponerse a admitirle a Katia? Y eso ya depende sabemos perfectamente de las mayorías. ¿Y qué importancia tiene la decisión de la Corte entonces? Puede el afectado, la afectada, plantear una reparación, como ocurrió en el caso de exministros de la Corte Suprema de Justicia. Pero no ya la reposición del cargo. No, ellos no fueron repuestos, simplemente la Corte Interamericana, pero igual es un tema complicado, porque finalmente se paga dinero que es dinero público. Es decir, hay un dinero del contribuyente que puede ser utilizado, que pudo haber sido utilizado, por ejemplo, para arreglar rutas, construir hospitales, comprar medicamentos, que se tiene que utilizar para indemnizar a personas cuyos derechos constitucionales no fueron respetados. Doctor, ¿y este año podríamos tener ya una respuesta de la Corte con relación al caso Katia o
cuándo? Sé que no hay plazos, pero ¿es probable que este año Sí, es tengamos? probable. Yo creo que sí. Este año podemos Yo creo tener una que respuesta sí. en el caso Katia. Es probable, es muy probable que se tenga este año la respuesta. Doctor, y a ver, sé que no podés preopinar, porque siempre abro paraguas también, pero se habla mucho de que, o por lo menos está señalando Cacabelos, una fuerte crítica al juez Omar Legal, porque dio esta posibilidad de, antes de llegar a las partes afectadas, que llegue a los medios de comunicación el contenido de la extracción de datos. Lo que vaya a plantear la abogada Cacabelos, ¿cuánto puede impactar en el Poder Judicial con esta medida que dio a conocer anticipadamente legal? Bueno, hay que ver cómo es el planteamiento. Hay que ver, yo no sé cuál es el procedimiento también que llevó a cabo el magistrado para que esos datos puedan ser publicados a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hay una serie de aspectos que solamente es muy difícil dar una definición general porque hay que ir caso por caso. Puede haber en algún caso alguna irregularidad, puede ser que no haya ninguna irregularidad. Estos son casos que realmente están sometiendo, este tipo de casos, somete a los poderes judiciales de todo el mundo a tensiones nuevas, porque son realidades que son propias de una sociedad hiper informada, con una fuerte incidencia de las redes sociales que es nueva, y por lo tanto los poderes judiciales, las interpretaciones constitucionales y legales tienen que ir adaptándose a estas situaciones. Entonces hay que ir mirando caso por caso. Doctor, a ver, doctor, sé que también sos docente y por ahí puede ayudar un poco a entender. ¿Cuándo cobra para la legislatura que un mensaje que se está filtrando es de interés público? Porque lo que está haciendo Tuma, como representante legal de la familia de Lalo Gómez, es que ahora se va a dar a conocer todos los mensajes. Y a tu criterio como abogado o como doctor o ministro, si bien no podés opinar de ello, independientemente de este caso, ¿cuándo cobra interés público lo que está en un teléfono, ministro? Cuando esa información incida en algún proceso público, en algún proceso que involucre a toda la sociedad. Cuando esa información incida en el funcionamiento, por ejemplo, de una institución pública, ahí pasa a tener importancia pública una información de estas características. Es muy sencillo, inclusive también una jurisprudencia que se está consolidando a nivel internacional, a nivel de tribunales supranacionales, están diciendo inclusive que hay instituciones que no son públicas, pero que sus actuaciones tienen importancia pública por esa incidencia que tiene en toda la sociedad. Por ejemplo, la APF. Lo que haga la APF, ¿incide en toda la sociedad? Claro que incide. Lo que haga la Conmebol, ¿incide en toda la sociedad? Incide en toda la sociedad. Entonces dicen, en esos casos hay que ir mirando, controlando esas acciones que de repente no generen mucho daño. ¿Por qué? Porque inciden en toda la sociedad, aun cuando no sean instituciones públicas. Lo mismo ocurre en estos casos. Y sobre todo nosotros que tenemos responsabilidades públicas, tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa que digamos, un gesto nuestro puede incidir en la sociedad, y entonces la sociedad puede ejercer control republicano sobre nosotros. Doctor, los chats y llamadas telefónicas son pruebas. Finalmente hay una decisión de la Corte en este sentido. Sabemos que no hay jurisprudencia también en el Paraguay, porque varían los criterios de los jueces. No sé cómo queda también si eso. son pruebas los chats. Si son, porque en algunos casos, tipo Lino Oviedo, parece que valió. En el caso de la muerte de Quintana en el PLRA, no valió. Y alguna vez en videos hay muertes que se graban en videos y son pruebas. Realmente, ¿cuál es el criterio de la Corte sobre esto? Mira, un criterio, por lo menos de la Sala Constitucional desde que yo asumí, una sentencia específica sobre eso, un acuerdo de sentencia no hemos emitido. Te digo mi opinión, por lo menos mis últimos estudios en Derecho, porque dejé de estudiar mucho tiempo Derecho, sí. Mis últimos estudios, mis actuales estudios en Derecho tienen que ver precisamente con la prueba. ¿Y qué dice la doctrina a nivel internacional? Toda información que pueda aportar datos para resolver un caso es considerada prueba. Ahora, su ilegalidad o no ya es otra cosa. O sea, en principio, los chats, lo que sean, todo lo que tenga que ver con informaciones que te puedan aportar datos para resolver un caso judicial, son pruebas.
Después analiza si fue legal o no, si de repente fue producto de un allanamiento ilegal, de un robo de ese celular, etcétera. Esa ya es otra cuestión. Pero como definición general, claro que sí, son consideradas pruebas. Ministro, una parte de la oposición está planteando prácticamente cesar o hacer desaparecer el GEM. Entiendo que por constitución tal vez no se pueda, pero si no se puede eliminar el GEM, ¿se podrá dejarla cesante en funciones? ¿Es posible eso, ministro? No, desde la legislación ordinaria. ¿Qué es la legislación ordinaria? La ley que aprueba el Congreso. No se puede, porque tiene nivel constitucional. O sea, es lo mismo que uno diga, bueno, la APF va a ordenar a la Conmebol. No, no puede. Eso son otros niveles. Entonces, en todo caso, puede ser un gesto político, un deseo, una postura, pero estos órganos constitucionales tienen que seguir funcionando. Se tendrán que hacer las reformas, las modificaciones, etcétera, etcétera, pero modificar su procedimiento. Yo, por ejemplo, siempre fui crítico, y no lo voy a ocultar ahora que soy ministro, siempre fui crítico de la actuación de oficio del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y no solamente fui crítico, presenté creo que 2 veces proyectos para modificar. ¿Por qué? Porque yo decía en aquel entonces que la oficiosidad, ¿qué significa? Que vamos a suponer, Benito es el juez, juez de paz de Isla Umbubi, pueblo. Y yo soy el presidente del jurado. Y él tiene una causa que a mí me interesa y de repente no hace lo que yo quiero. Y yo de oficio, sin que nadie le inicie una investigación, lo puedo suspender y destituir. Eso se quedó porque era José Pérez Chávez, yo recuerdo el diputado. Se quedó eso, el jurado. Quedó. No se eliminó. Yo pensé que se había derogado. Lo que logramos es que haya, se tengan que reunir 6 votos para hacer, pero sigue siendo. Entonces, vos como juez, claro, ¿cómo te vas a sentir si yo soy el que te investiga y yo soy el que va a decir después si está bien o no mi investigación? Y al revés lo mismo. Puede ocurrir que no es el caso, que el juez Benito Fleitas sea alguien realmente con problemas de corrupción. Pero como es su amigo, el que está, o son sus amigos los que están en el jurado, inician de oficio una investigación y enseguida lo blanquean. Entonces, este es un problema grave y además esto de ser juez y parte no está admitido por la Constitución. Otro tema... Lo digo ahora, Benito y Diego, porque siempre sostuve y no cambié de idea. Como cuando fuiste parlamentario, era ministro. Ministro, el tiempo es cortito ahora, pero quiero aprovechar. ¿Hasta dónde se avanzó en esa lucha contra la mafia de los pagarés que se estuvo hablando en la Corte, en pasillos del Palacio de Justicia? La Corte fue muy draconiana. Ha suspendido a todos los jueces y las juezas y cambió a los ujieres y hasta ahí puede hacer la Corte. Después tiene que expedirse la Contraloría General de la República, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Ministerio Público. Pero otra cosa, tienen que saber todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, cuando yo pago la totalidad de una deuda, debo exigir el pagaré original, porque si no el deshonesto o la deshonesta que tiene el pagaré vuelve a vender ese instrumento y me inician otro juicio. Esos son casos que abundan muchísimo y forman parte de esta mafia. Otro tema, ¿qué se espera al frente teniendo a César Diesel como presidente de la Corte, ministro? Nosotros esperamos que continuemos trabajando con mucha armonía con los otros poderes del Estado. El ministro Diesel goza de la confianza de los otros poderes del Estado, goza de la confianza del Ejecutivo, la Corte forma parte del gobierno nacional y por lo tanto buscamos por sobre todas las cosas que se cumpla lo que dice la Constitución, poderes independientes, pero en relación de recíproco control y de equilibrio. Doctor, ¿uno lleva su camiseta política a la Corte? Lo que lleva es su carga ideológica. Sí, política. Yo te pregunto por lo siguiente, porque presidente de la Corte no hubo opositor, o hubo un caso. Ya entiendo. Sí. Discúlpame, estoy medio lento hoy. No, ¿verdad? Gracias por la pregunta. ¿Nunca hubo? Creo que fue el doctor Sosa en algún momento. Sí, Enrique Sosa creo que el único. Te pregunto por lo siguiente. Muy importante tu pregunta, porque también esto hay que ir superando. Sí. Porque nosotros también los magistrados colaboramos. No tenemos... Sí. Por supuesto que el ambiente político tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Aquí, en Estados Unidos, donde sea. ¿O acaso Donald Trump ni bien colocó como ministros de la Corte, digamos, Suprema de Estados Unidos, a abogados y abogadas que piensan como él?
para tener mayoría en la Corte. Bueno, eso ocurre en cualquier lugar. Y aquí en Paraguay, obviamente, aquí está porque siempre son presidentes, ministros que tienen afinidad con el poder Y político. parecía que ustedes también ya cambiaron de postura, porque en un momento ustedes se habían opuesto, estaba leyendo a que César dice, se habló de la politización en ese sentido, no sé si hubo un planteamiento de un presidente o vicepresidente opositor, Porque y en vos mismo, porque en usted aquel momento- le planteó en aquel la momento, postura a sí. Diesel ayer, y eso me extrañó. Sí, no, En porque- todo caso, lo que quiero llegar, doctor, usted, opositores no hay en el Consejo de la Magistratura ni en el jurado tampoco, ¿verdad? Hasta eso llega. A ver, en aquella oportunidad teníamos un colega que se postuló para presidente y nosotros estábamos acompañando a ese colega. En esta ocasión, hoy, en este momento, hubo un consenso. O sea, no hubo colega y, tengo que ser muy honesto, tanto Manuel Ramírez ni yo ni siquiera intentamos, porque no tenemos la más mínima posibilidad de ser presidentes de la Corte. Y no hay que enojarse por eso. Esa es la realidad que tenemos que saber administrar. De lo contrario, tenemos siempre frustraciones indebidas. Ministro, Sí. a ver, tenemos una pausa ya, pero una última. ¿Basta con la renuncia de la jueza Sadi Estela López en el caso Lalo para cerrar el caso en lo judicial, o a pesar de esa renuncia la Corte puede impulsar alguna otra investigación sobre ella en particular? No, desde el momento en que se desvincula del Poder Judicial, la Corte no tiene más nada que hacer porque nuestra superintendencia es sobre el Poder Judicial. Ahora, si hay delito penal de por medio, ya es una cuestión ya del Ministerio Público. Benito, tenemos una pausa, pero agradecemos al ministro que esta mañana estuvo aquí con nosotros compartiendo parte del tiempo antes de su viaje para dar a conocer los temas políticos donde se pueda por lo menos responder, porque los ministros generalmente te dicen que no pueden preopinar. Ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Diego, gracias, Benito, y saludos a la teleaudiencia. Bueno, Gracias, Víctor ministro. Ríos aquí esta mañana, Benito. Así, le agradecemos siempre predispuesto para hablar con nosotros. Una pausa y ya volvemos nuevamente.